Mucho gusto a Rodolfo Navarrete Vargas, director de análisis de Vector Casa de Bolsa. Rodolfo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Enrique. Y ¿Qué tal? platicamos sobre las perspectivas económicas o financieras para este segundo semestre de 2020. Concluyó el primer semestre, un semestre pues difícil para el país, difícil para el mundo por esta pandemia de salud y por el tema económico. Rodolfo, ¿cómo podría Efectivamente, pensarse cómo viene este semestre? sí, efectivamente, como tú acabas de señalar, pues acabó el primer semestre. Lamentablemente, la información económica, no solo en México, sino en el mundo en términos generales, pues todavía no está fluyendo. En el caso de México tenemos información más o menos clara al mes de abril, y la de mayo está fluyendo poco a poco. Sin embargo, se pueden sacar algunas conclusiones del primer semestre. ¿Cómo nos fue en el primer semestre? Pues como se esperaba, relativamente mal. Eh, con algunas observaciones que son interesantes ver. En primer lugar, el agravamiento del problema de COVID en América Latina y en particular en el caso de México, pues ha sido mucho más pronunciado que el resto del mundo. Hoy día el problema de la epidemia está concentrado fundamentalmente en América Latina y en México, entre otros países. Está durando más de lo que se esperaba cuando tú has visto el caso de China, el caso de Europa, sobre todo algunos países en Europa, ya le dieron la vuelta y ahora están en un proceso de reapertura, aunque con los temores de un rebrote, pero de todos modos ya está en un proceso de reapertura interesante. En el caso de México todavía no hay una reapertura, pero el problema de la epidemia pues no ha sido todavía sometido o controlado en alguna medida. El otro elemento que es interesante, que salió de las proyecciones que tenían los economistas, es el hecho de que la paralización económica que se hizo en México para tratar de contener la propagación de la epidemia ha sido una paralización que afectó los sectores claves de la economía. Para comenzar, el sector automotriz paró al 100%, ¿no? Y como tú sabes, el sector automotriz mexicano es el motor del crecimiento manufacturero y del crecimiento industrial y el crecimiento económico en términos generales. Igualmente paró el turismo, que es un sector importante, el sector de restaurantes, el sector de servicios, comercio, etcétera, etcétera. Entonces, a diferencia de lo que ha sucedido en otros países, el caso de México paralizaron los sectores económicos más importantes y obviamente eso tiene que ver con los resultados económicos que tenemos. Y hay otro elemento que es interesante, que tampoco estaba contabilizado en los supuestos que se veían para el comportamiento económico del primer semestre, que es básicamente el comportamiento de las remesas. Las remesas en lo que va de los 5 primeros meses del presente año han crecido más o menos 10.5%. En otras palabras, la expectativa era que todo lo contrario, que hubiera una caída importante en las remesas. Ha sucedido lo contrario. Las remesas han observado un crecimiento constante, continuo, con algunos accidentes en el camino, pero en términos acumulados pues están mostrando un muy buen comportamiento. El resumen de estos tres elementos que no se tenían contemplados en las estimaciones nos lleva pues a considerar que la economía probablemente en el primer semestre cayó un 10%, una de las peores caídas que ha registrado la economía mexicana en muchos años. Sin embargo, la perspectiva al segundo semestre es un tanto más favorable. Ya están saliendo algunas cifras que nos van indicando, sobre todo en el caso de Estados Unidos, de Europa, Ujú. que la recuperación ya se está manifestando, obviamente con mucha lentitud, pero ya se está manifestando y es probable que suceda lo mismo con México. En el caso mexicano, como sabemos, la economía depende fundamentalmente de lo que pasa con Estados Unidos. La relación, la interdependencia que hay de México con Estados Unidos es muy elevada. En consecuencia, lo que hay que estar controlando, lo que estamos viendo nosotros, por ejemplo, es qué está pasando con la manufactura americana y con el aparato industrial americano. La semana pasada salieron muy buenos datos al respecto. En el mes de mayo, en el mes de junio, la manufactura americana se recuperó, ya está mostrando señales de expansión.
Y eso es bueno porque al haber una expansión de la manufactura americana, del aparato industrial americano, implica una compra de los productos mexicanos. Sí. En ese sentido, la perspectiva entonces al segundo semestre es un tanto más favorable. La economía va a caer, pero no va a caer tanto como en el primer semestre. El primer semestre, te acabo de señalar, probablemente la caída es más o menos como de 10%. En el segundo semestre, pues será, de acuerdo a los cálculos, de acuerdo a las expectativas de mercado, pues se está considerando entre un 5 a 7%. Uf. ¿No? Pues Seguiremos cayendo. Sí. Rodolfo, ¿de qué manera se puede contactar las personas que nos escuchan con Vector, con Casa de Bolsa Bueno, Vector? nosotros estamos en internet, en vector.com.mx y a través del teléfono a 018.000 Vector. Rodolfo Navarrete, director de análisis de Vector Casa de Bolsa. Muchas gracias. Buen inicio.